Hola a todos y bienvenidos a este nuevo Free Learning ClickSense para logística organizado por Mercanza y donde les mostraremos cómo sacar el máximo rendimiento a toda la funcionalidad y potencia de Click en la gestión logística de la empresa. Pueden plantear sus preguntas en cualquier momento a través del panel de control de GoToWebinar que pueden encontrar a la derecha de sus pantallas en el apartado Preguntas. Al final de la exposición habrá un turno en el que nuestro ponente resolverá todas sus dudas y al salir de la sesión del webinar les aparecerá un breve cuestionario que les agradeceríamos que rellenaran. Será tan solo un momento. Bien, pues para llevar a cabo la presentación de hoy contamos con Jesús Megal, director comercial de Mercanza. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Teresa, y buenos días a todos. Gracias. Bueno, pues cuando quieras puedes comenzar. De acuerdo, Teresa. Gracias. A Hola, ti. buenos días a todos. Antes, como un poco como ha comentado Teresa, os doy las gracias por asistir a este conjunto de seminarios que vamos haciendo siempre, ¿de acuerdo? En este caso, más orientado un poco a un área concreta que tenemos en las empresas como es la logística o a empresas que se puedan dedicar expresamente al mundo de la logística, ¿vale? Eh, Como Teresa os ha comentado, voy a ver si me funciona. Vale, soy Jesús Megal, ahí me tenéis, lo feo que soy. Y tenéis mi correo electrónico que luego volveré a poner un poco para aquellas dudas o ayudas o necesidades que podáis tener y que no podamos resolver en esta hora en la cual vamos a estar un poco juntos. Como siempre hacemos en estos seminarios, hay una parte en la cual, pues un poco, sobre todo gente que no nos conozca, contaros un poco rápidamente qué es Mercanza, más o menos para que os hagáis una idea, los datos importantes, empresa española, fundada en el 2001 y somos partner de Click desde el año 2002 y la máxima distinción de partner que es el Elite lo llevamos en el año 2012. Más o menos números de empleados, técnicos, somos una empresa muy tecnológica, muy orientada al mundo del dato y en el cual ahí os podemos ayudar en todo lo que necesitéis. A nivel de clientes, de usuarios, de aplicaciones realizadas, un poco volúmenes para que veáis y además una cosa bastante importante es que tenemos un data center en el cual damos servicios de cloud privado a los clientes que lo necesitan, ¿de acuerdo? Entonces, aquellos en los cuales pues no queréis tener datos en nube pública o simplemente por las características del proyecto no puede funcionar exactamente en una nube pública, pues damos ese servicio de cloud o de nube privada para todos aquellos que lo necesitéis. Donde tenemos un montón de clientes y tenemos un data center, Intersion, donde damos el servicio, este tipo de servicios. Y un poco para que os hagáis, tuvimos una especialización, una parte de especialización en transportes y logística que conseguimos en el año 2019 por parte de CLIS, un poco especialistas en este área. Estamos en todas estas ubicaciones físicas, ¿de acuerdo? Para que nos pongáis ojos y caras en cada uno de las ciudades y además tenemos presencia en Sudamérica, en este caso a través de Colombia. Aunque el ámbito de proyectos que tenemos es global, ¿de acuerdo? Tenemos proyectos en todos sitios, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en diferentes países, según las necesidades que nos van pidiendo los clientes. Somos un centro oficial de formación de Click en España, entonces toda la formación oficial que podáis necesitar os la podemos dar, ¿de acuerdo? De manera que podéis tener no solo una buena herramienta, sino además la formación adecuada para ellos. Entonces, simplemente voy a hacer un paso también rápido por lo que es Click, un poco por los que no lo conocéis, aunque fue un producto que nació en el año 93 y llegó en el 2002 en España. Pues es un poco un producto revolucionario y gracias a él se acuñó el concepto de Business Discovery, ¿de acuerdo? Entonces, y lo que se hizo es un poco cambiar en su momento toda la parte tradicional de ejecución y realización de lo que es el Business Intelligence habitual. Eh, lo que es el producto que vamos a ver y sobre todo lo que no vamos a pasar a la aplicación que es ClickSense fue la evolución del producto ClickView, ¿de acuerdo? Que fue el compañero que nos nos ha llevado durante el año hasta el 2014, nos ha ido llevando de la mano, que sigue existiendo y muchos clientes lo tienen instalado y sigue habiendo versiones, pero la evolución natural del producto va hacia ClickSense. Y una de las cosas más importantes que ha tenido Click en todo momento es el motor asociativo, ¿de acuerdo? Que ese motor
que trabaja en memoria desde sus inicios, y muy orientado a ese trabajo en memoria y la indexación de datos, es lo que le ha llevado un poco a la revolución y a ser uno de los líderes del mercado. Lo que es cierto es que Qlik ha evolucionado muchísimo y ya no es simplemente una herramienta de descubrimiento de datos, ¿de acuerdo? Es una herramienta en la cual pues tenemos muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Es decir, Qlik ha evolucionado, ha ido adquiriendo determinados productos y ha evolucionado en sus propias herramientas, de manera que al final lo que nos encontramos es con un ecosistema global donde podemos tener muchísimas cosas, tanto orientadas al mundo del dato como orientado a la analítica, y donde podemos tener el producto tanto en cloud como lo podemos tener instalado en nuestro propio cloud si es necesario, ¿de acuerdo? O en casa si es necesario, según la estrategia que sigáis en cada compañía a nivel de arquitectura. Entonces, como veis, que tenemos primero poder tener conectividad universal a cualquier origen de datos, da igual que sea un origen de datos nube o no nube, ¿de acuerdo? O web, a través de múltiples conectores que vamos a encontrar y que vamos a tener incluso para mainframe, para que os hagáis una idea, es decir, podemos llegar a tener conectores. Una cosa súper importante es poder llegar a tener todo un área de transformación de datos y de carga de datos y de automatización de datos que nos lo da todos los servicios de data services, ¿vale? De manera que hasta podemos tener datos de forma prácticamente, os diría que prácticamente online. Hace 2 días hicimos un seminario que hablábamos solo de la parte de data o de adquisición de datos. Incluso veíamos un ejemplo en el que veíamos uno de los productos que se llamaba Replicate, que permite tener datos de forma instantánea desde un origen a un destino, ¿de acuerdo? Y luego, lógicamente, poder visualizar esa información. Y, por supuesto, toda la parte de analítica, donde vamos a tener todo el área de visualización y dashboard, de analítica aumentada, embebida, de alertas y acciones, orientado también a la aplicación de automatización de aplicaciones que veis aquí, con que está en el data, pues es un poquito más allá, ¿de acuerdo? No es el cuadro de mando, no es tener las alertas, sino que incluso ejecute acciones sobre ciertos elementos, imaginaos operacionales, automáticamente a partir de los datos que vamos obteniendo. Todo esto está basado en toda una serie de servicios que llamáis aquí esenciales, ¿de acuerdo? Que son un poco todo lo que es la orquestación de datos, el linaje y el catálogo de los datos, por supuesto la gobernanza y la seguridad, ¿vale? Y tiene una parte importante en lo que es inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y también una parte importante en la parte colaborativa. Aparte de la Social Engine, que es lo que estamos hablando, que es el origen de todo el producto. Y una cosa bastante importante es que todo está construido con APIs, de manera que podemos integrarlo con cualquier sistema que tengamos, ya sea operacional o no, no integración de datos solo, sino el hecho de poder integrarlo, imaginaros, dentro de todo esto dentro de una intranet corporativa o de una web para proveedores o una web para clientes, imaginaros, por poneros algún ejemplo, ¿vale? De manera que podemos usar todo el motor analítico y todo el motor de transformación que tiene Qlik integrado con cualquiera de los servicios que tengáis dentro de la compañía. Como veis, esto es mucho más, ¿de acuerdo? Es decir, de lo que era Qlik, que era solo esta parte que estamos viendo un poco de visualización, tiene bastante más. Y lo que os invito es que vayáis viendo los diferentes seminarios que vamos teniendo, que vamos explicando este tipo de cosas por cada una de las partes, porque todo es muy extenso y en una hora, lógicamente, no da mucho. Pero sí que si queréis podéis ver el de integración de datos o el QDI que le llamamos, de acuerdo, que fue hace 2 días y en la web lo vais a poder tener, de acuerdo, y en nuestra web donde están todos grabados y podéis solicitar un poco la visualización del mismo si lo veis conveniente, por supuesto escribirme para que os ayude o os oriente en lo que podéis necesitar. Escribirme a mí o escribir a Mercanza, a los correos que tenemos. Vale. Dicho lo cual, que yo sí me era importante que supierais, o para mí era importante que supierais un poco el ecosistema global y que lo que intentamos con esto que os acabo de enseñar es tener en un único entorno, ¿de acuerdo? Solucionado toda la problemática de datos y de analítica que pueda necesitar la compañía, que eso es importante, tener un ecosistema global que me permita hacer todo este tipo de cosas. Da igual que esté en la nube o no, eso es una cosa importante. Y da igual el tipo de nube en la que esté, que también es importante porque es multinube, eso nos da exactamente igual. ¿Vale? De manera que podamos elegir el modo en el cual o la estrategia que queremos seguir en la orientación del mundo del dato de mi compañía.
Al nivel, lo que vamos a hablar es de logística, de servicios logísticos, ¿vale? Entonces, sabiendo que es la logística y que no voy a leer un poco lo que tenéis ahí, que ahí lo tenéis bastante claro, ¿vale? Pero que sí es importante que la logística al final comprende un montón de procesos de la compañía, desde lo que es la planificación y el abastecimiento, por supuesto la fabricación y la distribución y la venta, desde muchas veces desde el propio proveedor hasta el cliente, puede pasar por mi compañía o no, puede ser incluso directamente, por supuesto, en aquellos en los cuales os dedicáis puramente al mundo logístico, pues esto todavía es bastante más claro. Y lo que al final lo que intentamos siempre dentro de la logística es pues optimizar, ¿de acuerdo? Optimizar y conseguir ventajas competitivas, tener los datos cuanto antes que me dejan decidir. Y esas ventajas competitivas se tienen que reflejar siempre en algo muy importante como es la productividad, o la calidad o el servicio que doy, por supuesto el menor coste, ¿de acuerdo? O flexibilizar y descubrir nichos de servicio que podemos llegar a tener o que no, o áreas de mejora que podemos llegar a tener, y lo que queremos con esa herramienta y con lo que os vamos a enseñar, que todo este tipo de cosas os podamos ayudar. Sabéis que al final la entrega de los servicios logísticos más rápida y sin errores son fundamentales, es decir, todo eso, si entrego algo con error, se me produce un problema, o tardo más en entregar de lo debido, eso al final repercute mucho en los costes logísticos y encima la demanda de rapidez y de las entregas cuanto antes y de la mejor forma posible es algo bastante más demandado, sobre todo en esta época que venimos de la pandemia, donde yo creo que se ha explotado todavía más, los servicios han explotado mucho más los servicios logísticos de cualquier compañía. Al final lo que vamos a necesitar, lo que necesitamos en todas las compañías, no solo logística, pero en este caso estamos centrados en logística, es controlar una serie de indicadores de nivel mínimo, ¿de acuerdo? Que me den de alguna manera un poco el rendimiento que estoy teniendo. Incluso podéis llegar a hacer previsiones de la evolución de esos indicadores, de manera que esos parámetros me van a dar de alguna manera el control de la compañía, ¿de acuerdo? Y de manera que eso es lo que me puede llegar a dar ese control me va a dar me va a dar una capacidad de poder detectar las áreas de mejora o de cambiar procesos realmente que pueden estar o no funcionando en cada uno de los momentos. Esto es algunos ejemplos de KPIs que se pueden, o de indicadores que se pueden llegar a dar en cada uno, dependiendo del tipo de empresa que estéis. Yo creo que son indicadores muy habituales, como veis, tiempo de envío, precisión, entrega, costes, la precisión que tenga el inventario, esa rotación que tenga, ¿de acuerdo? Un poco todas las comparativas de inventario sobre venta, roturas que tenga de stock, son indicadores, de mi punto de vista, básicos, ¿de acuerdo? Que podemos necesitar en cualquier departamento de logística. Pero hay otros, ¿de acuerdo? Hay muchos, ¿vale? Entonces, incluso intentaré ver algún ejemplo de un montón de cosas que podemos llegar a medir, ¿vale? Tanto en el área de abastecimiento, donde veis toda una serie de KPIs que nosotros consideramos que pueden ser esenciales, ¿vale? Como a nivel de transporte o a nivel de distribución o de gestión de pedidos. Estos son ejemplos, es decir, hay bastantes más indicadores que hemos ido realizando en muchas empresas y ahí vosotros en cada empresa tendréis los vuestros, os podemos ayudar, lógicamente, indicadores que por nuestra experiencia se nos han ido pidiendo en clientes en similares, ¿de acuerdo? Y por si no los habéis tenido en cuenta. Y una cosa bastante importante es que todos estos indicadores van evolucionando. A veces durante un año son muy importantes ciertos indicadores de cada uno de estos grupos, yo que se imaginaos como la rotación o el coste de transporte por unidad o la productividad, pero cuando ya esos indicadores los estamos controlando y vemos que están más o menos controlando, se vuelven importantes otros, que es donde tenemos el problema. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque generalmente cualquier herramienta de data y de análisis va evolucionando en el tiempo, no es algo estático, ¿de acuerdo? Sino que debe evolucionar dependiendo del negocio y dependiendo de las necesidades en cada uno de los momentos. Y con todos los problemas que estamos teniendo ahora de logística, de entrega de material que no llega, y si ahora encima nos metemos en un problema adicional que parece que nos encanta meternos en un problema tras otro, con lo que tenemos ahora mismo con Rusia e Ucrania, que seguramente tendrá algún tipo de incidencia, pues me hará que me mida o que mida con más detalle ciertos indicadores como lo que os estoy comentando aquí.
Por ejemplo, aquí no los tenemos puestos, pero ahora mismo todos los indicadores que tienen que ver con energía, ¿de acuerdo? Con costes tienen que ver puramente de energía, pues también van a ser bastante importantes ahora mismo a medir. Conclusión, que al final, ¿qué necesidades tenemos? La necesidad que tenemos es pues, tener todos estos datos en un único sitio, de manera que podamos en un mismo sitio analizar toda la información independientemente del origen de la información que yo tenga, de manera que pueda gestionar todo esto a nivel global, ¿de acuerdo? Y que me permita tomar decisiones a nivel global, tanto a nivel de diagnóstico como de predictivo. Y eso es importante. Generalmente en todos los sistemas productivos o de operaciones tenemos mucho tipo de esta información, pues suele costar bastante traerla, suele bastante tener toda la información agrupada, cuesta muchísimo, a veces son listados o informes que no son demasiado ejecutivos o operativos, ¿de acuerdo? Y suele haber bastante desconexión muchas veces, y eso también es importante, en lo que es la parte operacional de la compañía con lo que es la logística. Entonces, también tener una visión de la parte puramente operacional de esas ventas, de esas compras que voy haciendo y unirlo con la logística, me ayuda mucho en mi toma de decisiones. Conclusión, que es la otra conclusión importante, es que no solo necesito mis datos de logística, ¿de acuerdo? Porque necesito muchos otros datos que son esenciales un poco para ser previsor un poco en lo que nos puede ocurrir en este caso en mi departamento de logística. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues generalmente ejecutar estos cuadros mando logístico, pero teniendo en cuenta todos los parámetros o toda la información que me pueden tener incidencia en la logística de la empresa. Como al final podemos leer o tenemos conectores por cualquiera de los sistemas, con cualquiera de los sistemas operacionales que tengamos dentro de la compañía, incluso sistemas que no tienen por qué ser operacionales, sino puede ser algo tan sencillo como que se va a ejecutar una campaña de marketing masiva donde hay una previsión de ventas y tener en cuenta esa previsión de ventas a nivel logístico para un poco poder servir en tiempo y forma a los clientes que yo pueda llegar a tener. Y eso, ¿y qué tiene que ver el marketing con la logística? Pues a nivel de previsión pues puede ser bastante importante. Al tener todos estos datos y tenerlos en un único sitio, lo que me va a permitir es tener toda esa información que pueda tomar decisiones en ese lugar, de acuerdo, en ese único sitio de consulta, ¿vale? De manera que el tiempo de elaboración de todos esos informes y esas capacidades que podemos llegar a tener, las reduzcamos de forma muy considerable. ¿Dónde los podemos aplicar? Es decir, se me ocurre. Es decir, en datos. Es decir, por supuesto, tener un conocimiento ejecutivo global donde los indicadores principales que yo defina de alguna manera los tenga controlados desde el primer momento, pero puedo controlar en previsión y planificación, en abastecimiento y rendimiento de proveedores, en calidad de proveedores, en no conformidades, por ejemplo, en todo este tipo de cosas, en conocer mejor la producción de la empresa, ¿de acuerdo? Y ver un poco qué repercusiones logísticas pueden tener tanto en el envío como en la recepción de materiales, por supuesto en el transporte, en cómo almaceno, ¿de acuerdo? Y la logística propia de ese transporte, en la gestión de flotas y en el caso de que tenga flotas y que sea necesario un poco ver esas flotas, el mantenimiento que tiene, la disponibilidad, el análisis omnicanal, es decir, da igual, ahí me falta una N. Perdonad, el análisis de por dónde vienen las ventas, dónde tengo que ser previsor, de dónde puede venir la venta por cada uno de los sitios, ¿vale? El cumplimiento normativo es muy importante, sabes que es cada vez más importante todo el tema de huella de carbono, de consumo de energía, y en muchas áreas que seguramente se os ocurrirán, ¿de acuerdo? Y que en una conversación que podamos tener con vosotros podemos aplicar en todos estos lados pues el análisis, ¿de acuerdo? Y el tener cuadros de mando ejecutivos, ¿de acuerdo? Que me permitan de alguna manera mejorar esa parte de costes y productividad y mejora de las que estamos hablando. Entonces, como vas a un botón, nosotros tenemos un vertical sobre logística, pero yo os voy a ir enseñando diferentes ejemplos o diferentes cosas donde yo creo que podemos ir aplicando todo lo que estamos diciendo, ¿vale? Vamos a ir viendo cosas. Vamos a ver si voy a actualizar un poquito todo para que pues, según vaya entrando vaya un poquito más rápido, ¿de acuerdo? Pero así vamos entrando en cada una de las partes, ¿vale? Tengo diferentes ejemplos donde os puedo ir enseñando cosas que se pueden llegar a hacer directamente con todo lo que os he estado explicando. Por supuesto,
son ejemplos, no miréis bien los datos, ¿de acuerdo? Porque no es el objeto y son todo cosas de pruebas, de manera que al final datos de prueba, ¿de acuerdo? Que no le busquéis en algún caso alguna lógica, sino se pretende dar como muestra un botón y que a partir de ahí podamos ver en todo lo que os podemos ayudar, ¿vale? Por ejemplo, en el área en un área, una empresa que pueda ser dedicada puramente a logística, puedo tener cuadros de este tipo donde lo que yo voy a analizar, si os fijáis, es un poco la facturación que voy teniendo con mis clientes, pero además tengo franquiciados. Entonces, tengo conceptos como qué facturación tengo propia y qué tengo de franquicias, envíos, cuántos envíos son propios, qué coste me provoca, el ticket medio de lo que voy vendiendo, del margen bruto, de acuerdo que voy obteniendo. Esto es una empresa dedicada puramente a logísticas, donde al final hay muchos aspectos como la franquicia, el abonado, la provincia, el tipo de envío, la gran cuenta, donde yo puedo ir analizando cada uno de los casos. En este caso estoy analizando la facturación, pero puedo cambiar la visión y aparte de analizar la facturación o el porcentaje para ver un poco qué representa cada parte, ¿de acuerdo? Por la tipología de cliente a nivel global sobre la facturación global. Y es lo que analizo es puramente la facturación, como veis en este ejemplo. Pero ¿qué más puedo analizar? Puedo analizar, porque es lo que me interesa al final, o lo que se ha definido en este cuadro, pues un ranking de cuentas, de abonados, ver la rentabilidad, el análisis de margen, de acuerdo, que voy teniendo, ¿vale? Todo esto estamos hablando de una empresa que se dedica puramente a la logística, ¿de acuerdo? Los que dedicáis, que tenéis un área de logística, pues podemos ir comprobando. Pero también puedo ver incluso por tipo de servicio, las facturaciones por tipo de servicio, ¿vale? Que son los principales y los costes que me van provocando y un poco la rentabilidad que yo puedo tener, ¿de acuerdo? Entonces, porque veis aquí, tengo incluso seguimiento de clientes, puedo tener mapas para ver un poco de dónde me vienen esos envíos, de dónde estoy enviando la información o el origen, en este caso, de las peticiones de servicio que voy teniendo, ¿vale? En este caso estoy viendo más de facturación, de margen, ¿vale? En cada uno de ellos, pero bueno, también me va a tardar un poquito en cargar, pues no, pero tenemos diferentes mapas sobre facturación, sobre margen bruto. No voy a explicar la capacidad de filtrado y la capacidad que tiene Sense, aunque haga un pequeño ejemplo. Entre otras cosas, pues no sé de todos de aquí si conocéis Sense o no, sino que mi idea es enseñaros ciertos ejemplos y si alguno queréis profundizar, pues que un poco que nos llaméis y que a partir de ahí podamos profundizar en cada uno de los aspectos que necesitéis, ¿vale? Si me voy a más un poco el vertical que tenemos de logística, y no me ha cargado, a ver, bueno, está aquí, perdonad. Vísteme, esto es el efecto demo que en algún momento, bueno, como veis en la logística hemos establecido 4 áreas, ¿vale? Que son clientes, actividad, gesto y calidad. Dentro de esas 4 áreas, pues hemos visto, pues primero, tenemos una serie de áreas en donde vamos a ir analizando cada una de las partes, ¿vale? Porque ves un poco a nivel global, ¿de acuerdo? Todo lo que podemos llegar a tener, ¿vale? Hay una parte interesante que es que tenemos un área de alertas donde vamos a ir recibiendo diferentes alertas, ¿vale? Para ver esas alertas que las hemos definido, las podemos definir, o el usuario las puede definir previamente para ver realmente datos interesantes o que yo quiero tener controlados en todo momento, ¿vale? Vamos a ir aquí a clientes para ver algún pequeño ejemplo. Y aquí lo importante, como veis, por primero que tengo, pues una evolución del importe, el stock que tengo por cada cliente, ¿vale? Entonces, esto es importante, mi índice de rotación, el nivel de servicio, el stock real que tengo, el índice de rotación y las roturas de stock como las tengo actualmente y un poco un cuadro de mando que me muestra globalmente el estado de situación de mi compañía. Recordar que todo esto yo es Sense puedo filtrar por cualquier, en este caso, si filtro por este cliente, todo se va a mover, todo, todo influirá y además mantiene el contexto. Si yo me voy de aquí a análisis, me voy al top, en este caso, aquí he elegido un cliente, eso me va a aparecer o me voy al volumen, ¿vale? Pues este filtro, que es lo que yo digo, se va aplicando en cada momento. Lo puedo ir modificando o añadiendo clientes si es necesario, ¿de acuerdo? Lo puedo ir quitando si es necesario también. Según necesite, puedo ir evolucionando según vaya pudiendo necesitar. Vamos a tener un área, siempre tenemos este mismo de estructura, un área de dashboard inicial, tenemos un área pura de KPIs, solo de KPIs, ¿de acuerdo? En el cual vamos a ver tanto evolutivo como el indicador principal
estos KPIs, la forma de tratarlo y cómo lo vamos a hacer, lo podemos ir cambiando, los vamos cambiando y os puedo mostrar miles de KPIs muy distintos dependiendo del tipo de cliente. De acuerdo que son los KPIs principales que son los que estoy controlando en este caso en mi área, en mi área de logística. Entonces, como veis a nivel de clientes, pues que tengo datos que tienen que ver con facturación y con importe, que son bastante interesantes, pero aquí, sin embargo, estoy viendo un poco el consumo de cada uno de los clientes respecto al importe. Ver realmente quiénes son los clientes que más me están aportando consumiendo. Algunos me puedo encontrar que aunque me consuman poco, me dan gran importe porque el volumen de productos de lo que estoy manejando son de alto volumen, ¿vale? Más interesante y, por supuesto, mapas, que es lo que os lo comentábamos en todo momento, que podemos tener ubicados en cada momento en este caso es un mapa que tiene el stock por familias que tengo en cada uno de mis productos. Vamos a ver el área de actividad. En el área de actividad, pues voy a ver todo el área de actividad logística que yo puedo llegar a tener. Como veis aquí tengo otros indicadores como los almacenes activos, los consumos que voy teniendo. Puedo cambiar, si queréis, el total de entradas o salidas, puedo cambiar en un mismo gráfico. Esto tengo solo estos dos indicadores, pero se pueden ir variando según vaya necesitando, ¿vale? Y a nivel de análisis puedo empezar a analizar los movimientos que voy teniendo en cada uno de los almacenes, que como veis tengo también la capacidad de poner tablas dinámicas. Esto lo estoy haciendo ingreso y gastos y entradas que voy teniendo entradas y salidas de cada uno de mis productos, y en este caso lo tengo por artículo, ¿vale? Lo tengo por artículo, pero podría cambiar, en este caso, imaginaros, me puedo llevar aquí el año y automáticamente lo que haré, este es el total, por cada uno de los años las entradas y salidas que yo puedo ir teniendo, ¿vale? Entonces, tablas dinámicas de este tipo y visualización de este tipo también voy a tener. También puedo analizar por cada uno de los centros, ¿vale? Puedo ir analizando el consumo de cada uno de mis almacenes, las entradas, las salidas, el número de artículos, el inventario que tengo global, ¿de acuerdo? Es decir, a nivel global, que puedo tener por cada uno de ellos, ¿vale? Y puedo jugar con todos estos tipos de aspectos, ¿vale? Aquí tengo otro tipo de KPIs, lógicamente, pues estamos hablando de actividad, que es la evolución del total de artículos que voy manejando, el valor del inventario, el consumo del anterior. Incluso tengo conceptos ya interesantes como son el inventario proyectado que voy a poder ir teniendo en mi almacén. Recordad que estos son datos de ejemplo, ¿vale? Pero me sirve un poco para que veáis la evolución un poco que puedo tener. También muy interesante es analizar mi stock, ¿de acuerdo? Es decir, del total de artículos y la dispersión por familias que tengo. Aquí se ve, no lo digo, pero cualquier gráfico, aunque lo veis aquí pequeño, todo esto se puede expandir, esto se puede ver en cualquier dispositivo. ¿De acuerdo? Y eso es una cosa interesante de saber. Y aquí que este tipo de gráficas a mí me gustan mucho porque al final lo que me están diciendo es sobre el stock global que tengo de productos, dónde estoy teniendo más roturas, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso en suscripciones, lo estoy haciendo por familia, dónde tengo las roturas respecto al total de stock de productos que yo pueda llegar a tener. Pero también puedo ver mis índices de cobertura, ¿de acuerdo? A nivel de comparativa y a nivel global, es decir, el índice de cobertura que voy teniendo, que es un dato bastante interesante. Más ejemplos de filtro, yo puedo filtrar de esta manera también, es decir, que me englobe los índices de cobertura de tanto a tanto, ¿de acuerdo? Y que me diga qué productos son los que puedo llegar a tener con este índice de cobertura, ¿vale? Por supuesto, inventario, stock máximos y mínimos, inventario por almacén, artículo y familia, cómo va el consumo sobre el valor de inventario que yo voy a tener. Y muy importante las roturas de stock que voy teniendo, ¿de acuerdo? Dónde estoy teniendo las roturas y por artículo dónde estoy teniendo un mayor nivel de roturas, ¿vale? Para mejorar un poco y sobre el nivel de servicio que estoy teniendo, en este caso, por cada uno de estos almacenes, ¿vale? Que es como lo estoy en este caso viendo. Lo puedo ver por año, lo podría ver incluso por cliente, es decir, ver las roturas que en un momento dado puedo tener por cliente. En este caso, perdonad, pero aquí el dato no está bien. Vale. Más cosas y los durmientes, que son aquellos productos que no tienen rotación, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son aquellos productos en los cuales no tengo rotación? Que son los productos que para mí pues no estoy moviendo, ¿de acuerdo? En los cuales tengo un stock, como un valor de stock muy alto y que no, me interesaría ver qué hago sobre ellos. Vale.
una cosa muy interesante es que siempre, independientemente de todo lo que estoy enseñando, que son ejemplos y os voy a enseñar más, es que yo puedo tener un área un poco tengo un área de autoservicio donde yo me puedo hacer mis propios informes. Entonces, independientemente de ClickSense, que tiene una zona de autoservicio muy potente, nosotros hemos creado esta parte de autoservicio que permite a un usuario poco avezado que tenga la capacidad en un momento dado de poder hacer sus propios informes, ¿vale? Entonces, coger algo tan sencillo como de llegar aquí y decir marcar, decir que hago un gráfico de barras por año y simplemente decir que quiero ver el stock por cada uno de los años, ¿vale? Pues es una cosa que se puede, como veis, hacer rápidamente. Cambiar esta visión y cambiarlo, imaginaos una tabla dinámica donde tengo el stock por año y ahora lo quiero incluso por almacén, y el almacén me lo llevo aquí para ver el stock por almacén, ¿vale? Pues por supuesto esto es exportable, tanto la imagen como el PDF, es interesante. Muy interesante es que yo le puedo poner un título, me lo puedo guardar o puedo recuperar cualquiera de las gráficas anteriores que haya hecho, ¿vale? Por ejemplo, yo he hecho aquí una de consumo por familia. Y aquí, como veis, lo que estoy viendo es el consumo que voy teniendo en nivel de stock por cada una de las familias de los productos, ¿vale? Como lo puedo recuperar, igual que lo puedo recuperar, puedo ponerlo en modo privado, solo lo veo yo, lo puedo compartir con otros usuarios, ¿de acuerdo? Que tengan acceso a esta visualización, se pueden compartir para que lo visualicen. Es decir, que independientemente de todos los análisis que hagamos, una cosa muy interesante es que vais a tener la capacidad de tener ese autoservicio, porque a veces nos piden ciertos gráficos muy concretos que además no tengo por qué utilizarlos todos los días, se utilizan para un momento muy concreto según vaya necesitando, ¿vale? Aunque yo puedo filtrar en cualquier lado, es decir, imaginaos que filtro este producto, filtro lo que quiera, yo voy a tener un área de filtros donde puedo ir eligiendo los filtros que yo necesite, ¿vale? Los filtros se quitan o directamente aquí o con este botón existe la posibilidad de quitarse los filtros, ¿vale? Y he dicho, como he dicho antes, todo esto lo vamos a poder llegar a visualizar en cualquier tipo de dispositivo y es una cosa bastante importante, ¿vale? Pues esto es un ejemplo más, pero tenemos un poquito más, un poquito más. Otra de las áreas que consideramos interesante y he sacado esta aplicación que parece que no es de logística, es eco, y es que una de las cosas más importantes que podamos necesitar es manejar como un dato más, que a lo mejor no se nos había ocurrido, es la huella de carbono que tenemos, ¿de acuerdo? Porque si tiene un tipo de incidencia en el pago de impuestos, ¿de acuerdo? O en la forma en la cual estoy gestionando mi compañía a ese nivel. Entonces, podemos hacer ejemplos. Esto es un ejemplo de medición de huella de carbono que no tiene que ver con una empresa de logística, si está a nivel a nivel provincial, a nivel global, pero que me puede valer perfectamente como gestión de acuerdo de este concepto, ¿vale? Como veis hay una parte de demanda y descenso y la huella que estoy provocando y cómo estoy respecto a lo que debería, tenéis un indicador aquí, cómo voy respecto a lo que debería generar, ¿vale? Y esto ya lo puedo empezar a distribuir, igual que lo estoy distribuyendo aquí por provincia, lo puedo distribuir por almacén, por centro de trabajo, y aquí puedo gestionar o la demanda, o el censo, o la huella de carbono que estoy teniendo, ¿vale? En cada uno de los centros, y ir manejando un poco y tomar decisiones de qué es lo que estamos haciendo o qué deberíamos hacer para reducir esta huella, ¿de acuerdo? Y que no me pase esos límites que pueda tener establecidos a nivel global. Por supuesto, veis que la estructura siempre es igual, a nivel de análisis, KPIs. Una ventaja muy importante es que da igual el módulo que hagamos, el usuario no hay que darle nueva formación, le vamos a dar, siempre va a manejar la aplicación de un mismo modo, de una misma manera, de manera que pueda tener esa capacidad en todo momento de poder manejar una aplicación independientemente del módulo que vaya moviendo, ¿vale? Esto es otro ejemplo en los cuales podemos ayudaros como un área más dentro de la compañía a la hora de poder llegar a analizar la información. Pero si voy un pasito más, veis que aquí, y esto lo hemos enseñado alguna vez, algunos sé si lo habéis llegado a ver, yo puedo tener globalizado todo, ¿vale? Donde el área de logística es una de las áreas que yo voy manejando, pero aquí tengo el área de CRM, tengo producción, tengo calidad de clientes, ¿vale? Calidad de clientes también es muy interesante. Al final, el hecho del NPS, de que yo pueda en un momento dado ver qué clientes son promotores o son pasivos o son los que realmente, me voy a meter un poco en el detalle para que lo veáis, de mi nivel de servicio, no sé si lleguéis a hacer este tipo de encuestas con clientes, ¿de acuerdo? Pues es esencial también para ver posibles áreas de mejoras dentro, en este caso, del mundo de la logística en mi compañía, ¿vale?
Este tipo de encuestas se pueden hacer internas o externamente a clientes. En este caso estamos orientando a clientes, pero aquí estamos viendo pues cuántos clientes realmente me promoverían o me recomendarían como cliente, ¿de acuerdo? Es decir, están con, el área de contestación y cuántos son promotores y cuántos son pasivos, es decir, que ni saben, no están demasiado contentos conmigo, pero aquí ya puedo ir puedo llegar al detalle de la encuesta, ¿de acuerdo? Y ver un poco las preguntas, respuestas por cada una de las encuestas, el motivo, es decir, para que veamos por cada una de las preguntas dónde puedo llegar a tener cada uno de los problemas que sean necesarios, ¿de acuerdo? En el área de compañía sobre el cuestionario que yo haga a nivel de preguntas. Por supuesto que aquí tenéis un área de logística exactamente igual, integrada, con cosas muy similares a lo que os he enseñado, ¿vale? Quizás un poco más reducido porque intentamos tener un poco un cuadro global. Vamos a ver si arranca. ¿Veis? Es decir, pero ves entradas, salidas, importe de stock, un poco con la distribución de cada uno de ellos. Y un poco también tenemos conceptos de aquí como es de estacionalidad, que también puede ser muy interesante, ver la estacionalidad, un poco de entradas o de salidas que voy teniendo. Es un ejemplo más. Y yo creo que otra cosa muy interesante son este tipo de KPIs. Ver no solo cómo estoy, sino qué variación tengo respecto al año anterior, recuerdo qué variaciones tuve el año anterior, a la fecha del año anterior, y las variaciones que voy teniendo y tener este tipo de indicadores, pues yo creo que son esenciales, ¿vale? En estos, además, puedo gestionar las alarmas que os dije, es decir, oye, pues puedo decir una alerta, variación, imagino que hayamos muchas entradas, ¿vale? ¿De acuerdo? Y un mensaje por un mensaje, el tipo de alerta si es informativa, de advertencia o de éxito, ¿vale? Imaginaos que lo pongo de éxito y le digo que si en este caso las entradas tienen un valor máximo mayor de 230.000, imaginaros. Bueno, voy a poner un poco más, de 5 millones, un poco pues que me pueda llegar a avisar, ¿vale? Entonces, se define esa alerta, entonces en la siguiente carga de información o la actualización de datos me irá avisando de las alertas correspondientes que yo pueda llegar a tener. Hay una área de alertas que tenemos aquí, que incluso yo puedo decidir, en este caso, las alertas, decidir que las quiero tener más a mano para ponerlas aquí, que estas son funcionalidades que vamos provocando, algo que no pueden resultar, yo creo que interesantes. Veis que al final, insisto en lo de la estructura porque a nivel informativo de clientes es bastante importante. Y otra cosa muy importante que tenemos en este tipo de cuadro de mandos, que os voy a enseñar, bueno, un poco que me termina de cargar, ¿vale? Es que puedo tener un glosario. Y este glosario lo que me puede ir dando es, pues un poco todas las medidas o todas las métricas que yo tenga, ¿de acuerdo? Las podemos definir y poner incluso la formulación o de dónde está saliendo la información. Podemos poner una descripción, de manera que el usuario cuando ve una determinada métrica sepa exactamente qué es lo que se está calculando, de qué modo se está calculando. Tiene un buscador, ¿vale? ¿Vale? Aquí estáis buscando las entradas, ¿vale? Entonces, para que en un momento dado veis aquí el stock medio mensual, suma de las cantidades de inventario de fin de mes entre el número de inventario al fin de mes, ¿vale? Es decir, estamos viendo cómo se calcula la métrica y esto lo consideramos interesante para todos aquellos que necesitéis un cuadro de mando que no sea solo de tomar decisión, sino que si lo evolucionáis y lo vais llevando a personas distintas de las compañías, se sepa en todo momento cuando se calcula una métrica de cómo se está calculando y de qué manera. Y me queda una parte, yo creo que puede ser interesante, tenemos ahí todavía 5 minutillos antes de las preguntas, ¿vale? Y es un área interesante que yo creo que es el almacén, ¿vale? El almacén, el control de mi almacén y de las ubicaciones de mi almacén es un área que a mí me parece muy interesante. Entonces, os voy a enseñar una cosa que hemos hecho, ¿de acuerdo? Que es llevar el área de análisis un poquito más allá, ¿vale? Voy a cambiar aquí una visión, un momentito. Vamos a ver que me arranque y que lo cargue bien. Vale, entonces esta visión que veis que estáis teniendo lo estamos haciendo desde el área de almacén. Voy a cambiar aquí algo porque se ve un poquito oscuro en algún aspecto.
Un momentito, a ver si lo consigo. Vale. Vale. Bueno, ¿qué tengo aquí? Lo que tengo aquí realmente es, como veis, es un mapa de almacén. En este mapa de almacén tengo todas las ubicaciones que tengo en mi almacén con las diferentes áreas. Es un mapa del propio almacén, un mapa de almacén físico, donde por un lado lo que estoy midiendo es sobre todo la ocupación de ese almacén. Voy a subir esto a ver. ¿Vale? No solo a nivel de stock, sino también a nivel de consumo medio, de los días medios de stock que voy a tener, del porcentaje de ocupación de mi almacén, de cuántos huecos tengo ocupados y cuántos tengo disponibles. Y además la ocupación la estoy midiendo, como veis, con colores en cada una de las áreas, donde veo los huecos libres, ocupados, cómo va. Entonces, eso lógicamente se va actualizando continuamente, de manera que yo tenga una visión a vuelo de pájaro, de cómo está mi almacén y cómo está ubicado y pueda tomar decisiones a la hora de hacer de recolocar mi almacén, de hacer un inventario, de ver realmente un poco dónde tengo ciertas áreas o ciertos problemas en cada uno de ellos. Como veis, incluso tengo las referencias con caducidad que puedo llegar a tener, la fecha mínima de caducidad, y datos muy habituales que puedo tener de caducidad o puedo poner simplemente los que os he hablado de los durmientes, es decir, aquellos productos que no tienen rotación. Puedo tener diferentes KPIs, como veis, los veo todo en una única pantalla y puedo empezar a jugar dentro de este mapa de almacén y empezar a hacer filtros y empezar a ver zonas determinadas. ¿Cómo lo hago? Pues yo puedo, esto realmente está utilizando un módulo que tiene Click, que es de análisis geográfico, pero curiosamente ese módulo permite hacer incluso cosas de este tipo, no solo análisis geográfico, sino análisis en este caso, como estáis viendo, de un mapa de almacén. Lo que voy a hacer en este caso es filtrar, voy a darle esto F11 para que lo veamos un poquito más grande. Incluso lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Es filtrar una parte. Vamos a ver. Vale. ¿Cómo lo puedo filtrar? Puedo filtrar una zona en forma de círculo o simplemente coger un lazo, decidir o simplemente una determinada ubicación. A ver qué me ha pasado aquí. Ah, bueno, que estoy haciendo un zoom y no me doy cuenta. He girado la ruedecita y estoy haciendo un zoom. Bueno, ya tengo este área. Imaginaos que lo quiero es en esta zona en concreto, ¿vale? Quiero coger un conjunto de ubicaciones, las voy a filtrar. Ahí están, ¿vale? Por supuesto, todo me va a recalcular automáticamente, ¿de acuerdo? Y lo que puedo ver, y es lo que es interesante, independientemente de que me calcule todo a partir de estas ubicaciones, un poco es ver el detalle. Entonces, en este detalle, veis que aquí tengo los filtros de las diferentes ubicaciones, ¿vale? Lo tengo ahí disponible, pues lo que quiero filtrar es, pero pues como veis, veo ya un poco puedo ver el detalle. Pues oye, mira estos productos, el pasillo y la columna, la ubicación, la ocupación que tiene el stock, ¿de acuerdo? Incluso los días de picking, si fuera necesario, el consumo medio, los días de stock que tengo en este caso, de cada uno de estos productos, ¿de acuerdo? Según vaya necesitando, ¿vale? Todos estos productos están en las ubicaciones que he marcado, ¿de acuerdo? En estos huecos que he marcado previamente, que son 11 de 4161, que los podría ver, ¿vale? Que son estos de aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero puedo ver, como veis, ver un detalle y todo esto lo podemos hacer un poco ad hoc. Esto es un ejemplo que os estoy enseñando de un mapa de almacén según necesite. Una vez que haya terminado, me puedo volver a mi almacén o puedo quitar el filtro según vaya necesitando y según vaya viendo, tomar decisiones en la parte operacional. Una de las cosas interesantes en las que estamos trabajando y os comento, ¿de acuerdo? Es poder, a partir de estos datos que yo tengo aquí filtrados, voy a quitar el filtro para que veamos el mapa otra vez global, que tenga filtrado o de acciones que me está dando mi cuadro de mando, los días de stock, es en cada uno de estos KPIs que estáis viendo aquí, el que tenga la posibilidad en cualquier momento, vamos a ver que me refresque. Ahí está, vale. Que pueda tener en cualquier momento lanzar o órdenes de movimiento de almacén, o órdenes de picking, o órdenes según vaya necesitando, pero porque todos estos parámetros que yo tengo aquí, ¿de acuerdo? Me pueden provocar acciones, en este caso, en mi mundo operacional. Es cierto que muchos SGA, ese tipo de cosas las tienen, ¿vale?
las tiene, o en otros, pero la capacidad de llegar a ciertos niveles de análisis un poco más detallado, o incluso desde aquí poder llegar a lanzar de forma manual algún tipo de orden, son cosas que podemos integrar, ya que todo el tema de APIs y demás, siempre que vuestro sistema operacional lo permita, os pueden ayudar un poco en intentar ejecutar las acciones de una manera bastante más rápida, ¿vale? Porque ya lo que se nos está pidiendo en las herramientas de BI, no solo que muestren, que me dejen analizar, sino que me dejen ejecutar cosas, sino visualizar cosas y analizar, sino que además produzcan acciones dentro de las operaciones de la compañía. Bueno, pues esto es un poquito lo que yo os quería enseñar, ¿de acuerdo? Con el tema del reloj somos muy concretos, es decir, y yo creo que tenemos aquí unos minutos para poder llegar a hacer unas determinadas preguntas si queréis, ¿de acuerdo? Para que nos preguntéis cualquier duda, cualquier sugerencia que queráis. Entended que estos son ejemplos, simplemente os estamos enseñando ejemplos donde os podemos ayudar. Por supuesto que tenemos muchos más, ¿de acuerdo? Y muchas cosas que hemos hecho en clientes que lógicamente no podemos enseñar, ¿de acuerdo? Por confidencialidad, pero sí podemos hablar de ellas, ¿de acuerdo? Eso no está prohibido, ¿vale? Entonces, no sé si, Teresa, podemos ver si hay algún tipo de pregunta que podamos Sí, resolver, alguna duda que podamos resolver. claro, Jesús. Pasamos si quieres al turno de preguntas, ¿vale? Y bueno, pues Sí, perdona, ¿ibas a decir algo? Aprovecho y Sí, pongo mi correo por si los acaso, datos. ¿de acuerdo? Porque lo recordéis, ¿vale? De manera Perfecto. que si tenéis alguna duda, no queréis hacerla por aquí y la queréis hacer de forma directa, pues tengáis la posibilidad de hacerla. Ujú. Perfecto. Bien, pues comenzamos con la primera cuestión que nos indica, ¿podemos conectar con los operadores logísticos? Pues eso es una de las tareas de las más importantes que solemos hacer, es decir, poder conectar con cualquier operador logístico que tengáis. Generalmente todos los operadores logísticos tienen formas en las cuales os van reportando qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, no solo qué entrega, sino en qué fecha y en qué hora lo vayáis teniendo. Lo que es cierto es que cada operador tiene su forma de comunicarlo, ¿de acuerdo? Entonces, la ventaja que tenemos es que podemos conectarnos como sea, ya sea porque nos envíen unos determinados ficheros o porque tienen sistemas que si me puedo conectar vía API pueda recuperar la información, o porque nos dejen conectar a una base de datos que puedan llegar a tener donde podemos recuperar esa información de la misma manera. Entonces, no es un tema trabajoso, porque si trabajáis con muchos operadores, pues cada uno trabaja de una manera distinta. Si trabajáis con 2 o 3, pues será bastante más sencillo, un poco por el volumen o la forma de hacerlo. Es decir, con lo que la pregunta es sí, y en principio nos hemos conectado con muchos y no hemos tenido ningún problema. Ujú. Perfecto. Bien, pues pasamos a una segunda cuestión. Nos pregunta, ¿qué límites en los volúmenes de datos podemos manejar? Eso es importante porque muchos, sobre todo si sois en sí un operador logístico per se, el volumen de datos que soléis manejar es altísimo. Entonces, ¿tenemos límites? No. No hay límite, ¿de acuerdo? El límite me lo va a dar realmente la capacidad de procesamiento del servidor o de la nube que yo tenga, si trabajo en la nube que yo tenga, ¿de acuerdo? Entonces, no es una cuestión de limitación de herramientas, es una cuestión de limitación de lo que está debajo de la herramienta en cuanto a gestión de memoria y a gestión de procesamiento que yo tenga. Y por supuesto, lo que se suele hacer en muchos casos es optimizar. Muchas veces en operadores logísticos la consulta del dato mínimo o del envío mínimo, muchas veces pues no hay que hacerlo en el año, mientras que en el resto del año ese tipo de datos se va manteniendo, se puede consultar en cualquier momento, pero se va manteniendo el dato operativo del día a día, ¿de acuerdo? Y cuando ya han pasado ciertos años se van haciendo agregados. Entonces, ya tenemos experiencia en ese tipo de causística, ¿no? Y no nos provoca dolor y sabemos un poco todo lo que hay que ir haciendo. Ajá. Bien, pues pasamos a la tercera cuestión. ¿Podemos hacer proyecciones o estimaciones de envíos, stocks, etcétera? Las podemos hacer, y una de las cosas que
que no os he enseñado es que, y ahí perdonadme, y si queréis poneros en contacto ahí, es cómo podemos hacer no solo proyecciones y utilizar inteligencia artificial para hacer previsiones en cualquiera de los parámetros que manejéis, sino incluso simulaciones. Es decir, hay ejemplos en los cuales hacemos simulaciones. Oye, pues ¿qué pasa si el número de envíos aumenta un porcentaje X? Recuerdo qué repercusión tiene en el resto de áreas o cómo tenía que aprovisionarme en el resto de áreas. Todo este tipo de conceptos los tenemos, ¿de acuerdo? Están hechos, ¿vale? No los he enseñado en este caso en este seminario, porque algunos son un poco más particulares y no tan generalistas, pero sí lo hemos enseñado en otros casos, con lo que yo os animo a que nos escribáis y os enseñemos ejemplos de cómo hacer todo esto. Bien, pues tenemos otra pregunta, Jesús. Nos comentan, ¿tenéis algún ejemplo de optimización de rutas relativo a kilómetros recorridos en función del origen del transportista geolocalizado y destino? Sí, hay un módulo para eso, para optimización de rutas, ¿de acuerdo? Esto que os he hablado de GeoAnalytic, además de permitir localizar sitios y ventas y cosas de este tipo, además tiene una parte de gestión de rutas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí os podemos ayudar, tenemos que centrarnos exactamente en qué queréis y cómo lo queréis, pero hay un módulo para todo eso, ¿vale? Como al final la gestión de rutas, pero también lo digo todo, o sea, la gestión de rutas permite, lo que va a hacer es continuamente estar haciendo peticiones de localización, se suele poner servidor para la parte de geoanalítica aparte, ¿vale? Pero aún así hay que mirar la problemática, hay que mirar la problemática en concreto, ¿de acuerdo? Para que tenéis y analizarla un poco en detalle para ver un poco todo cómo os podemos ayudar. De acuerdo, Jesús, pues parece que no hay más preguntas, así que vamos a dar por finalizado el webinar. Les agradecemos a todos que hayan invertido su tiempo en esta comunicación y esperamos que haya sido de interés para todos ustedes. Para más información, tienen los datos del compañero, pueden ponerse en contacto con nosotros, que por supuesto estaremos encantados de atenderles. Jesús, muchísimas gracias por la ponencia. Si quieres añadir algo más. No, gracias a todos y un poco, pues nada, que podamos vernos, ponernos en contacto, ¿de acuerdo? Y ver un poco en qué os podemos ayudar ya tanto en el mundo de la logística como en cualquier otro mundo que necesitéis, un poco que os podemos orientar en ello. De acuerdo. Bueno, pues gracias a todos de nuevo por dedicarnos este tiempo y nos vemos en próximos webinars. Gracias.